Ahora vamos a pasar a nuestra lección de esta tarde, que es el capítulo 14, queridos hermanos, de Apocalipsis, ¿sí? Y en este capítulo 14, muy interesante, hermanos, muy interesante. Yo le decía al hermano Marrero que me desperté a las 4 para terminar, ¿verdad?, esta lección. 4 de la mañana, y desde las 4 hasta las 8 de la mañana estuve terminando los pormenores. Ya estaba bastante avanzado en mi lección, pero había que darle un toque, ¿verdad?, para poder tenerla lista y presentarla con agilidad mental, porque todo lo que se requiere, entre más ya vienen los capítulos, ya es más fácil, porque como ya hemos estudiado lo anterior, ya no es tan complicado, hermanos. Pero en este capítulo 14 hay tres cosas que vamos a aprender. Vamos a identificar quién es el Cordero ahí en la visión de Juan, quiénes son los 144,000 de los que habla la Escritura, y vamos, si el tiempo lo permite, a ver también las 7 bienaventuranzas que existen aquí en el libro de Apocalipsis. No es coincidencia que sean 7, ya que el número perfecto para el judío o para los orientales, no nomás el judío, era precisamente el número 7. La semana pasada hablamos mucho del 666, el que no llegó a la perfección, por lo tanto es el número de la bestia, como lo hablamos la semana pasada. Pero en esta lección, ¿verdad?, no solamente vamos a descubrir o a identificar, que la Biblia nos permite identificar quién es el Cordero, sino también veremos, hermanos, algo muy interesante, que es sobre los 144,000, ¿verdad? Las personas de nuestro lado acá, a la izquierda, las personas que pertenecen al salón del reino de los testigos de Jehová, ellos usan mucho hablan mucho de los 144,000. Desafortunadamente no lo hablan conforme a la Biblia, y hoy, esta tarde, ustedes, si el tiempo lo permite, se irán más convencidos de lo que la Escritura nos dice, hermanos. Así que, primeramente, antes de comenzar, déjeme decirle, han oído esta expresión, ¿verdad? Siempre se mira la luz al final del túnel. Esto se implica, por ejemplo, cuando nosotros estamos pasando una mala temporada. Alguien nos dice, bueno, ¿sabes qué? No te preocupes tanto, que siempre como quiera hay una luz al final del túnel. En relación a recibir malas noticias, a nadie nos gusta recibir malas noticias, pero de alguna manera somos más capacitados a escucharlas cuando después de todo sabemos que va a venir un beneficio. Entonces como que nos preparamos más, el cuerpo mentalmente se prepara para recibir la mala noticia. Así que después del capítulo 13, donde se nos habló de las dos bestias, del número 666 y de todo lo malo, que parecía que las bestias arrasaban con todo cristiano, ahora aquí en el capítulo 14, hermanos, se ven las cosas muy distintas. Aparece esa luz al final del túnel, hermanos. Y Dios presenta estas visiones a Juan para revivirlos, hermanos, porque es una escena gloriosa y muy distinta a la que en el capítulo 13 se dio. Así que no importa, y eso es la primera principio que vamos a grabarnos, no importa qué mal estén las cosas en este mundo, o qué horrible esté el tiempo, no se nos olvide una cosa: Dios siempre tiene el control de todo. A lo mejor en este momento la vida mía no es la mejor, no, hay problemas, hay situaciones muy estresantes, pero si he aprendido a esperar en Dios y a confiar en su palabra, Él todavía está en control de todo. Creo que la mejor historia es la de Job, ¿no? O la de Jesucristo, cuando murió en la cruz. Con todo ello, la voluntad de Dios se hizo como Dios quería, hermanos. Así que Dios da a Juan una hermosa visión que él comparte en 3 segmentos del capítulo 14. El primero es el versículo 1, si ya tiene su Biblia abierta en Apocalipsis 14. El versículo 1, en los 3 segmentos que voy a leer, simplemente habla donde empieza la visión. Después miré, y he aquí el Cordero que estaba en pie sobre el monte de Sión. Detengamos la lectura ahí. Aquí así empieza la primera visión. Vio al Cordero que estaba en pie en el monte de Sión, y con él
dice a 144,000 que tenían el nombre de él y de su padre escrito en la frente. Después, en el versículo 6, otra de las visiones dice: vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y finalmente, en el versículo 14, otra vez, otra visión: miré, y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Esa sección del versículo 14 hasta la finalización del capítulo 14 no la veremos en esta lección, sino hasta el versículo 13 es la propuesta para esta mañana, de esta tarde. Así que, como recapitulación final, se nos dijo en el capítulo 13 que el diablo tiene dos aliados que él puede usar en esta guerra entre Dios, porque como dijimos la semana pasada, la guerra es entre Dios y Satanás. Y Satanás tiene dos aliados, que son las dos bestias: la que salió de las aguas y la que salió de la tierra. No se les olvide, la que salió de las aguas es el emperador. La que salió de la tierra son ese concilio que estaba en Roma, obligado para hacer obligatoria la adoración al emperador. Esos son sus dos aliados, a quienes Juan está escribiendo esta visión. Pero Dios también tiene dos aliados en esta guerra. ¿Quiénes serán? Así que esto veremos hoy: la identidad del Cordero y de los 144,000 personas que estaban en la primera sección. Así que el primer aliado de Dios es el Cordero. Sí. Y fíjese cómo lo presenta Juan en el versículo 1. Después miré y he aquí que el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión. Para nosotros, 2000 años después de que se dio la visión, no tiene mucha importancia si el Cordero estaba en la playa o en el monte de Sión o sobre un altar. Pero para el judío a quien Juan escribe, en el momento que le está escribiendo, simboliza demasiado que el Cordero está en el monte de Sión. Y ahorita le voy a decir por qué. En realidad, le pregunto, y a ustedes, hermanos, que estarán escuchando el audio más tarde, cuando les llegue y analicen esta lección, la pregunta sería si existe una duda de quién es el Cordero. Mire lo que las profecías decían, y hay muchas profecías, pero el tiempo no nos permitiría leerlas todas. Así es que escogí una profecía del Antiguo Testamento, después escogí otra profecía donde se identifica el Cordero, y luego escogí otro versículo donde Pedro, un apóstol, habló de ese Cordero. Vayamos a Isaías capítulo 53, que estamos muy relacionados con ese texto. Usualmente antes de la cena del Señor, a veces hay quienes leen Isaías 53 y lo hacen apropiadamente, porque proféticamente se leyó o se dijo de este Cordero. Solamente buscaré el versículo 7 para ahorrarme tiempo. Isaías 53, 7 dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Así se nos dice de quien se dijo que fue un ser despreciado y desechado entre los hombres. Obviamente es el Hijo de Dios. Pues el versículo 7 lo presenta como un angustiado y afligido, quien no abrió la boca. Pilato le decía: te digo que me digas si eres tú el Hijo de Dios. Y Jesús le pregunta de una manera muy serena: ¿dices tú esto por ti mismo o alguien más te ha dicho que preguntes esto? ¿Verdad? Porque si tú estás pensando y tú quieres saber la verdad, le dijo: yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo. En otras palabras, sí, soy el Hijo de Dios, y para esto, como Hijo de Dios, he venido al mundo.
Y pudiera yo inferir también, y por esta razón es que me tienen frente a ti en este momento. Porque ellos no creen que yo soy el Hijo de Dios. Ellos solamente piensan que soy el hijo de José el carpintero y de María su esposa. Como un cordero, dice el versículo 7, que fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Pudo haber dicho tanto el Señor, sin embargo no lo hizo para podernos salvar, por su amor que nos tiene. En Juan capítulo 1 y el versículo 29, cuando el precursor de Jesucristo, aquel que venía preparando el camino para el Señor, en el Nuevo Testamento, Juan el Bautista en el capítulo 1 dijo en el versículo 29, hablando de Jesucristo, el siguiente día vio Juan a Jesús, que venía a él, y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si nos preguntamos quién es el Cordero, la respuesta aquí está. Juan el Bautista, que vino a proclamar y el preparar el corazón para que la gente recibiera a Cristo, dice: ahí viene, ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que no nos quede ninguna duda, hermanos, este Cordero es Jesús. Y años más tarde, uno de sus seguidores, a quien Cristo convirtió en apóstol, el apóstol Pedro, en la primera carta que escribe, en el capítulo 1, versículos 18 y 19, dijo lo siguiente acerca de nuestra salvación: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Usted no fue rescatado con oro o con plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. No es coincidencia que Isaías, 800 años de que Cristo viniera, lo presenta como un cordero. Y cuando Juan el Bautista, escogido por Dios, vino a anunciar la llegada del Mesías, dice: él es el Cordero de Dios. Y después, años después, Pedro escribe que todos hemos sido redimidos por la sangre de Jesucristo, como la de un cordero limpio y sin mancha. Así que, para los que preguntan quién es el Cordero de la visión de Apocalipsis 14, no hay duda, es Jesús, que aparece, hermanos, dice, vamos otra vez, Apocalipsis 14, donde Juan recibe esta hermosa visión tan diferente a la del capítulo 13. Miré aquí, el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión. Juan recrea la imagen del Cordero en su escrito de Apocalipsis como 30 veces. Es el único que utiliza ese término para referirse a Cristo. Y en 30 ocasiones habla del Cordero en este libro. Aunque esperáramos que ese Cordero fuera sacrificado y fuera adorado, la imagen, hermanos, por decirlo de alguna manera incongruente, de un Cordero enojado, puede sorprendernos. Sí, vamos a ver en otra imagen que el Cordero estaba enojado. Apocalipsis capítulo 6 y el versículo 16. Dije Apocalipsis 6 y versículo 16. Dice la palabra del Señor así: y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Llegó un momento en que las personas que habían estado peleando contra Dios comenzaron, como en la parábola del hijo pródigo, como ustedes vieron. El hijo menor le pidió al padre los bienes que le correspondían, que ya eso estaba mal. Las herencias no se cobran antes, hay que esperar que la persona muera para poder recibir la herencia. El hijo menor se va y lo desperdicia viviendo como dijo Anderson, yo hice la pregunta en la clase, dijo, él andaba con mujeres y bebiendo. Bueno, yo no leí que bebía, pero inferimos, ¿no?, que al andar con rameras, pues andaba bebiendo también, una vida muy disipada. Y le dimos el beneficio de la duda. Yo creo que eso es lo que estaba haciendo.
Se lo gastó todo y cuando llegó el hambre, de repente ya no tenía nada. Todo lo desperdició, ¿verdad? Y comenzó a faltarle. Ahora llegó la necesidad. ¿Y qué hacía? Pues se recordó que tenía un padre. Y por cierto, ese padre era tan rico que aún en su hacienda los trabajadores, los más mínimos, tenían abundancia de pan. Y él estaba que se moría de hambre, al grado que hasta deseaba comer de los desperdicios, de las algarrobas que a los cerdos le daban. Qué tan bajo cae el hombre, ¿no? Les decía yo a los muchachos, así es el retrato de una persona que no está con Dios. No tiene nada. El que no está con Dios no tiene nada. Y de lo que come es como que come como de los cerdos. No come de las bendiciones que Dios tiene para nosotros, que son abundantes en el Señor. Aunque sean frijolitos, aunque sea un arroz con gandules, pero el Señor nos los da como una bendición. Entonces, no olvidemos que el libro de Apocalipsis está lleno de metáforas, y esta del el cordero molesto tiene una razón de ser. La idea del cordero enojado y vengativo no puede sorprendernos, aunque normalmente los corderos van siguiendo y solamente comen y son guiados. Aquí el cordero de Apocalipsis conduce a otros como si él fuera el pastor. Porque ¿quién es el cordero? Es Cristo. ¿Y a quién está conduciendo? A nosotros, sus ovejas. Mire, aquí en Apocalipsis 7, verso 17, enseguida del capítulo 6 al capítulo 7, y dice el versículo 17, voy a leer desde el 16: ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el cordero que está en medio del trono los pastoreará. Sí, es una metáfora. Los corderos son pastoreados, pero este cordero pastorea, porque este cordero es Jesús. Y lo que Dios está diciendo a través de la visión es que en las pruebas, Cristo, que es el cordero de Dios, se vuelve el pastor para nosotros y nos pastorea. Y a pesar de que vivimos en un mundo de aflicción, la palabra y el ejemplo de Cristo como el Cordero de Dios es mi guía para seguirlo. Él es mi pastor. Como el pueblo judío decía, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Aquí para nosotros Jesús el Cordero se convierte en el pastor que dirige nuestras vidas en medio de una vida tan agitada como la que nosotros vivimos, y nos guía a fuentes de agua, de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Sí, Cristo tiene a través de su evangelio el poder de enjugar toda lágrima. Cuando usted se sienta, hermanos, muy triste, cuando usted se sienta muy triste, hermanos, y muy afligido, su corazón muy compungido, escucha a Dios. Hermano, ¿dónde habla Dios? Aquí está. Aquí está su voz. Apague la televisión, apague el radio y venga y diga, Señor, quiero oír tu voz. Y aquí está su voz, en la palabra de Dios. Él le habla y Él le va a conducir a fuentes de agua, a pastos verdes, donde usted tiene la calma que necesita para los problemas que tiene del diario vivir. No se levante de la cama, no ponga un pie abajo sin antes haberle dado gracias a Dios por un día más. Le digo a los muchachos en la clase esto, le dije esto, yo lo aprendí hace mucho ya. Yo no pongo un pie en mi suelo sin antes decirle, Señor, gracias, y hacer mi oración. No tiene que ser una oración de 15, 20 minutos. A veces mi oración solamente, Señor, gracias por haber cuidado de noche y por darme un nuevo día. Y en ocasiones sí, tardo más tiempo por las peticiones y necesidades que tenemos. Pero es parte de vivir y de querer oír a Dios y que Él nos hable. Eso cambia el resto del día, hermanos, para nosotros. Saber que hemos hablado con Dios y que Dios nos ha escuchado. Así que Jesucristo dice en Juan capítulo 10, cómo Él se convierte en pastor.
otra vez, nomás que Juan escribiendo el Evangelio, el capítulo 10, en los versículos 7 al 16, el subtítulo dice Jesús el buen pastor. Dice, volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Porque así como estaba predicho, ¿verdad? En ese tiempo de 400 años del silencio, hubo quienes se levantaron diciendo que era el Cristo, como dijo Gamaliel en Hechos capítulo, no recuerdo el capítulo, pero en Hechos dijo que otro se levantó un Teudas, de otro llamado, ¿verdad?, de otra manera, y diciendo que era el Cristo, y engañaban a la gente. Pero las verdaderas ovejas no siguen a esos. Ellos saben quién es Cristo. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Fíjese la figura que él pone, la metáfora. Yo soy la puerta. Si tú caminas y vienes y entras por donde yo estoy, vas a pasar a vida, vas a encontrar pastos, vas a encontrar bendiciones. Las bendiciones no se encuentran fuera de él, tienes que pasar por donde él pasó. Yo soy la puerta de las ovejas. El ladrón, ese no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Cómo cree que les caía a los judíos hablar a Cristo así? Porque el Salmo 23 que dice, Jehová es mi pastor. Y ahora Cristo dice, yo soy el buen pastor. ¿Qué? ¿Eres tú acaso Dios? Era para ellos, hermanos, una bomba, una mala noticia escuchar a Cristo decir, yo soy el pan vivo. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el agua de vida. O yo soy el buen pastor. ¿Sí? El buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ven venir al lobo, deja las ovejas y huye, y el lobo las arrebata y a las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. El viernes por la noche me fui a reunir. Como estaba solo, Becky no está aquí, dije, ¿qué hago? Y yo había pasado por Saint Cloud, vi que decía, estudio bíblico, viernes a las 7:30. Y me fui a reunir, es una iglesia bautista, y me fui a congregar ahí. No va a decir, hermano, eso fue cuando llegué a la mera hora, ¿verdad? Y ya estaban en su último toque ahí con su batería y su guitarra, estaban cantando un himno. Y bueno, me senté atrás, ¿verdad? Y estuve escuchando ahí, tenía una clase bíblica. Por cierto, el hombre estaba hablando bastante acertado en algunas cosas. Y cuando no, levanté mi mano, ¿verdad? Y dio mi opinión sobre lo que la Biblia decía. Y me agradecieron. Solo que estuve hasta las 8:45, ya iban a seguir más y yo me salí, ¿verdad? Pero pienso volver por ahí otra vez porque había unas personas, ¿verdad? Que como que se sintieron bien por algún comentario que llegué a hacer y pienso por ahí que esa fue mi idea de ir, ¿no? Ustedes, hermanos, que andan yendo con los bautistas. Bueno, mi idea, Dios lo sabe, fue para ver si encontraba personas, porque hemos tratado de diferentes maneras. A veces hay que ir a la casa donde están ellos, a donde gente que sí le interesa. Vi varios matrimonios jóvenes ahí que se interesaban en las cosas de Dios y a lo mejor quieran escuchar un poco la palabra de Dios, la verdad. Nunca sabe uno, ¿verdad? Así que a eso fui. No vayan a pensar otra cosa. Hermano anda, no. Fui a eso, ¿verdad? Solamente y le platiqué a mi esposa y le mandé una foto y dice, ¿qué anda haciendo allá? Y dije, tú ya sabes cómo soy, ¿verdad? Y bueno, es con el motivo de tratar de hacer contactos para enseñarles la verdad. Solamente para eso, no es cuestión para ir a hacer otra cosa. Sigamos con la lección. El Cordero está retratado, hermanos, Juan lo ve parado de pie en el monte de Sión. Sión aquí representa un lugar seguro y de paz para el pueblo de Dios. En el tiempo de David, cuando el pueblo finalmente tuvo un rey, que fue primeramente Saúl y luego David consiguió a Sión, una fortaleza
Mire, dice 2 Samuel 5, 6 al 9. Solamente para que vea la importancia que tenía para el judío Sión. En el Antiguo Testamento, en la segunda carta que escribe el profeta Samuel, 2 Samuel capítulo 5, versículos 6 al 9, dice la palabra: entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que moraban en aquella tierra. Jerusalén estaba llena de jebuseos, así se conocían a los que vivían en Jerusalén. Dice, los cuales hablaron a David diciendo: tú no entrarás acá, o sea, tú no puedes con nosotros, Jerusalén es nuestra, decían los jebuseos, tú no entrarás acá. Dice el versículo 6 que estoy leyendo, los cuales, tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán. Queriendo decir, David no puede entrar acá. ¿Cómo eran las burlas de ellos, verdad? ¿Quién te crees tú que eres? Aún los ciegos y los cojos, los minusválidos, esos te van a sacar a ti. Tú no sirves para nada. Pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David. Y dijo David aquel día: todo el que hiera a los jebuseos, suba por el canal y hiera a los cojos y ciegos aborrecidos del alma de David. Por esto se dijo: ciego ni cojo entrará en la casa. Y David moró en la fortaleza y le puso por nombre la ciudad de David, y edificó alrededor desde Milo hacia adentro. Pues no, que no la iba a tomar. Cuando Dios está con una persona, aunque Satanás diga lo contrario, las cosas no van a ocurrir como Satanás dice, sino como Dios dice. Y David la tomó y le puso por nombre la ciudad de David. Pero más tarde, eso significó una victoria, no para David. ¿Para quién está detrás de David? Para Dios. No es para David. Por eso, en el Salmo 9 y el versículo 11, seguimos hablando de Sión, para que entendamos por qué aparece el Cordero en el monte de Sión. Salmo capítulo 9 y versículo 11 dice la Escritura: cantad a Jehová, que habita ¿dónde? En Sión. Publicad entre los pueblos sus obras. Yo pensé que era la ciudad de David. No, es la ciudad de Dios. Ahí está Dios en Jerusalén. Él la escogió para poner su nombre. ¿Dónde puso el templo Salomón? Él pensaban en otra parte, dijo Dios: no, es aquí, en esta ciudad. Esta es mi ciudad. Y ahí fue edificado el templo para nuestro Dios. Y luego el profeta Isaías, en el capítulo 14, para salir de esto de Sión, Isaías capítulo 14, versículos 32, escribió lo siguiente. Isaías 14, 32. ¿Y qué se responderá a los mensajeros de las naciones? Que Jehová fundó a Sión, y que a ella se acogerán ¿quiénes? Los afligidos de su pueblo. Entonces, ¿qué significado tenía cuando Juan vio en la visión al Cordero de pie en el monte de Sión? Que Dios tiene el control. Mira todo lo que Roma nos está haciendo. Mira la presión que han venido. Cómo han hecho obligatoria ahora la adoración al emperador. Pero con todo ello dijo el Señor: no te preocupes, yo todavía sigo ahí en mi monte. Yo todavía soy tu pastor. Tú sigue esperando pacientemente en lo que yo te diga. No tengas temor. Esa es la importancia del capítulo 14, que transmite esta visión. Ahí está todavía el Cordero. El Cordero no se ha movido. De hecho, el Cordero presenta mucho más que solamente estar parado ahí. La imagen de Sión, para el judío, quedó grabada como un sinónimo de un lugar de refugio, de esperanza, hermanos, por parte de nuestro Dios. Creo que el versículo más claro es el de Hebreos, y con esto concluyo lo de Sión. Hebreos 12, versículo 22 al 24. Cuando Dios quiere hablar al pueblo de Él hoy en día, no al pueblo judío, al cristiano hoy en día, le inspiró al escritor de los Hebreos a escribir las siguientes palabras. Hebreos 12, 22 al 24, dice: sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad de David. Veo lo mismo que leímos en Samuel. A la ciudad del Dios vivo,
Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. ¿Dónde estaba todo esto? ¿Dónde estaban esos espíritus de los justos hechos perfectos? ¿Dónde estaba Jesús? ¿Dónde estaba Dios, el juez? ¿Dónde estaba la congregación de los primogénitos? ¿Dónde estaban los millares de ángeles? En el monte de Sión, la ciudad de Dios. Así que Sión representa esta fortaleza que en lo físico tomó David un tiempo, pero que vino a ser un sinónimo. De ahí está el refugio para el cristiano. Nosotros vamos caminando para Sión. De hecho hay un himno que dice: a Sión caminamos, nuestra mansión la gloriosa, ¿verdad? Ese es Sión. Vamos caminando para Sión, el lugar de Dios. Sí, con luchas, con muchas trabas, pero vamos para allá. Continuamos con la lección. ¿Cuál es el significado de que Dios le mostró todo esto? Regresemos a Apocalipsis 14, versos 1 al 5, porque nomás hemos leído el primer versículo. Apocalipsis 14, versículo 1 al 5. Después miré, y aquí un cordero que estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000, que tenían el nombre de él, de su padre, escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas, y como sonido de un gran trueno, y la voz que oía era como de arpistas que tocaban sus arpas, y cantaban un cántico nuevo delante del trono, y delante de los 4 seres vivientes, y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico, hermana Ana María, sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Esos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Usted se preguntará, ¿por qué dijo hermana Ana María? Pues antes de llegar estábamos platicando sobre un himno, ¿verdad? Y precisamente tiene que ver con esto que acabamos de leer. El significado de la visión, hermanos, se refiere a la imagen del Cordero de pie sobre el monte de Sión junto con los 144,000. Pregunto, ¿esto se refiere, hermanos, a estos 144,000, al Cordero cantando un nuevo canto con los arpistas y sus arpas? ¿Se refiere al fin del mundo tal como lo conocemos? ¿Esa es la imagen? ¿Ya están entronados? Aunque esta imagen se usa para describir la morada celestial de Dios, según leemos en Apocalipsis 4 y 5, y no vamos a leer los 2 capítulos, pero ahí ve usted al Cordero en el mismo cielo, y el destino del creyente final está en el cielo. Este versículo no está simbolizando o no está representando el juicio final. Este pasaje parece simbolizar la eterna seguridad que posee el santo o el cristiano mientras soporta las aflicciones terrenales. Aquí vemos a los 144,000, al Cordero en el monte de Sión. No es el juicio final todavía. Juan no está recibiendo la visión del juicio final. Juan está diciéndole: mire dónde está el Cordero y miren dónde están los que lo siguen, en el lugar seguro. Así que Roma ha traído sobre nosotros toda clase de mal, pero todavía ustedes y nosotros estamos en las manos de Dios. ¿Sabe cómo? Como Israel cuando estaba en Egipto y caían las plagas. Ellos vivían en Gosén y todo Egipto se llenaba de piojos, de ranas y de plagas, pero los que estaban en Gosén no les pasaba nada. En este mundo hay tantas aflicciones, y los que estamos en Sión, los que formamos parte de ese aglomerado de millares de ángeles que guardaron su morada, de los justos hechos perfectos, no nos pasa nada. Seguimos aquí,
por la voluntad y la gracia de Dios. Esto es lo que significa esta visión. Están ahí porque Dios los ha cobijado. El texto también muestra que los cristianos todavía seguían aquí en la tierra, como vamos a leer, e iban a enfrentar diferentes pruebas. Sucumbirían al compromiso o se inclinarían a la bestia, como dice el versículo 9 del capítulo 14. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano. Sí, la bestia todavía los iba a seguir perturbando. ¿Aguantarían ellos o serían fieles a los pactos de nuestro Dios? Verso 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe en Jesús. No se le olvide, nunca desgancha leer Apocalipsis, que esto fue escrito para las personas que están sufriendo en ese momento. No fue escrito para Jairo en el año 2023. Que tiene implicaciones, que hay principios que podemos deducir, por supuesto que sí, porque la historia vuelve a repetirse. Pero esto fue escrito para los cristianos que están sufriendo a causa de las persecuciones romanas en el primer siglo. Esta escena triunfante fue presentada con la finalidad de que el corazón del cristiano saltara de gozo, de alegría, de esperanza, porque pueden ver al Cordero Redentor capitaneando a su ejército completo de justos. ¿Dónde? En la cumbre del monte de Sión. Ahí sigue Dios todavía, hermanos. Rápidamente, mi último punto de la lección. Yo sé que le interesa saber quiénes son los 144,000. Bueno, hermanos, la Biblia en el versículo 5, del 1 al 5 se nos habla de ellos. En el capítulo 7 ya se nos había presentado, pero ahora aquí aparecen victoriosos. Están con el Cordero, teniendo en sus frentes su nombre y el de su Padre, el nombre del Cordero y el nombre de Dios. Esto es sin duda, hermanos, un símbolo de pertenencia. Dice 2 de Timoteo 2:19. Fíjese bien, 2 de Timoteo capítulo 2:19. Interesante correlación de este versículo con el pensamiento de Juan. Dice: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos. En la visión, los 144,000 tienen en sus frentes el nombre del Cordero y el nombre de Dios. Dijo Pablo a Timoteo: el Señor sabe quiénes son los suyos. Están sellados. Ese es el fundamento de Dios. El Señor conoce los suyos. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Qué interesante esto, hermanos. Cuando al principio el mismo Juan estaba inseguro sobre la identidad de ellos, en el capítulo 7, versos 13 y 14 de Apocalipsis, el Cordero le preguntó: Juan, ¿quién son estos? Hablando de los 144,000. Vaya conmigo a Apocalipsis 7, 13 y 14. Dice: entonces uno de los ancianos habló diciendo, me dijo Juan: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. ¿Y de quién estaba hablando cuando se le preguntó quiénes son estos? Pues estaba hablando de los 144,000 que habían sido sellados, hermanos, según los versículos anteriores. 12,000 de cada tribu. Así que estos son los que han salido de la gran tribulación. Ahora veamos lo siguiente, que yo sé que le va a parecer muy interesante, porque en el versículo de Apocalipsis 14 hay 4 claves que indican que los 144,000 no es una clase de cristianos aparte a otros,
Somos los mismos cristianos, pero que permanecen fieles al Señor. El capítulo 7 presenta la gran muchedumbre y los 144,000, que en el análisis que hicimos son los mismos. Pero ellos, acá los testigos de Jehová, dicen que son dos tipos de cristianos. De hecho, cuando ellos participan en la cena del Señor, que es una vez al año, los testigos de Jehová, que lo hacen en grandes estadios, dice, y va a haber algunos de los ancianos, van a venir, uno de los 144,000 va a estar presente ahí. Él es el único que sí toma pan y lo come, y el único que toma el jugo de uva. Todos los demás, nada más simbólico, como los israelitas, hermano Jairo, que lo operaron. Le hacen así, y como que comen, pero no comen nada. Y agarran una copita, como que agarran copa, pero no agarran. Hasta le hacen, qué sabroso. Pero no toman nada, es mentira. Porque ellos no son de los 144,000. Nada más uno que está medio gordito, que es uno de los ancianos, es así, ¡rum! Se toma su juguito. Porque él sí es de los 144,000. Mire el error que se comete cuando no se entiende. Y en este momento, en 5 minutos, yo le voy a dar la manera que, es mucho orgullo de mi parte decir yo. Dios nos va a dar 4 claves que podemos identificar quiénes son los 144,000, ¿sí? Ahí va. La primera de ellas, en la misma Biblia la que nos dice, en el capítulo 14, versículo 4, regresemos a Apocalipsis 14, 4. Dice, estos son, hablando de los 144,000, estos son los que no se contaminaron con mujeres, dice el versículo 4, perdón. Ok, no está hablando de una relación física, ¿sí? En ese caso, Pedro, que sí tenía esposa, o Bernabé, que tenía esposa, pues ya no sería parte de estos cristianos. O usted que está casado, o yo que estoy casado, ya no seríamos parte de estos cristianos. Nos quedaríamos fuera. La idea aquí no es promover el celibato, que ahí es donde nace la idea falsa del catolicismo. Que si usted quiere ser un cristiano más puro, que yo nunca he entendido entre pureza y más pureza. ¿Cuál es la diferencia? Para mí no hay. Si eres puro, no tienes que ser más puro, eres puro. ¿Cómo le explico eso? No hay diferencia entre puro y más puro. Pero el catolicismo enseña que si usted quiere ser más puro, no se case. Como si tener una mujer es pecado. Si fuera pecado, ¿para qué Dios le hacía a Eva a Adán? ¿Para qué los unió? Y no solamente, pero es que vas a tener relaciones sexuales. Pues no fue lo que le dijo Dios a Adán y Eva, que se juntaran y que se multiplicaran y que llenaran la tierra. Pues de qué manera la van a llenar si no tienen relación. En la Biblia, el celibato nunca fue un mandamiento, ni mucho menos un mandamiento para hacerse más puro. Ahora, Pablo sí es cierto que en 1 Corintios 7 dice que si alguna persona no tiene esposa, si quiere quedar así, pues mejor le fuera. Ya saben por qué, ¿no? A lo mejor. El hermano Gregorio estaba hablando el domingo, hay un montón de cosas. No, yo no, ¿para qué, verdad? Entonces, claro, Pablo dice, él no tenía esposa, y de esa manera Pablo podía hacer muchas decisiones, porque también es cierto, hermanos. Cuando uno tiene una mujer, por ejemplo, su esposa, para aquellos que, por ejemplo, servimos a Dios y predicamos, aunque mi corazón a veces quiere ir a predicar a muchos lugares, tengo que tomar en consideración mi esposa, mis hijos cuando estaban en casa, la relación que yo tengo en mi hogar. Entonces, no nada más es, bueno, ahí nos vemos. Lamentablemente, muchos predicadores en nuestro país hacen largos viajes y siempre solos. Nunca tienen en consideración a la esposa. Yo nunca he visto bien esa situación. Pues para eso nos casamos, para que tengamos nuestra esposa, para que andemos donde quiera que vayamos. Nunca debe ser visto como un estorbo, porque no lo es.
Es tu mujer, tú decidiste casarte, ¿verdad? Ahora, que hay ocasiones que por diferentes razones no se puede hacer el viaje junto, lo entiendo, pero pueden ser excepciones. No debe ser la norma a seguir, ¿me entiende? Siempre, aparte, para quienes predicamos, nos es mucho mejor que nuestra esposa ande con nosotros, por diferentes razones. Es mucho mejor traer a la compañera cuando vamos a visitar a un hermano o a una hermana, para que el Satanás no levante chismes. ¿Qué tal si yo voy a visitar a la hermana Pilar, cuando el hermano Jairo no estaba? Y hermano, ¿qué anda usted visitando a la hermana? Aunque voy de todo corazón a hacer una visita, los comentarios diabólicos se van a levantar. ¿Y qué es lo que quiere hacer uno? No dar lugar a Satanás. Entonces mejor que voy a hacer una visita a una hermana, vamos Becky y yo. Esa es la norma. Eso es lo que tiene que hacer para que no demos de qué hablar a nadie. Y cuidar también la reputación de la iglesia. Porque el enemigo es muy metiche y dice cosas que no son, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí vemos nosotros que estos 144,000 no se contaminaron con mujeres. No se da énfasis al celibato, sino a la pureza espiritual. Estos, en el simbolismo de la profecía apocalíptica, no fueron con otra mujer. Los profetas en el Antiguo Testamento y Juan habló del adulterio, pero del adulterio espiritual. ¿Cuál es el adulterio espiritual? Cuando el cristiano se iba tras la idolatría. En este caso, Roma metió presión. Tienen obligatoriamente que adorar al emperador. Muchos no aguantaron la presión y terminaron por irse tras adorar a la bestia. Porque había beneficios si usted adoraba al emperador. Sí, había muchos beneficios. Le ponían una marca a usted, la marca de la bestia. Y con esa marca, ¿qué hacía usted? Podía comprar, podía vender, podía seguir una vida normal. No los tenían presionado, vivía una vida tranquila en Roma. Pero si usted no adoraba al emperador, no le ponían ese sello. Batallaba para comprar, para vender, para tener una vida más o menos normal. No lo querían en las escuelas, los contratos no eran válidos para usted, no le daban un sello, le daban la vuelta, se le complicaba la vida. Entonces tenía que evaluar. ¿Y qué es lo que hacemos muchas veces cuando estamos en una situación así? No, hermano, pues sabe que Dios entiende, hermano, ni modo, esto viene del emperador y yo voy a adorarlo, total, Dios sabe que en mi corazón no lo hago. El compromiso, ese era. Entonces, los 144,000 son personas que no se contaminaron con mujeres, no fueron apóstatas, no fueron idólatras. En 2 Corintios capítulo 11 y el versículo 2, hablando de la pureza espiritual, el apóstol Pablo escribió, dice lo siguiente: pues os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Y usted dirá, hermano, ¿y qué tiene que ver esto con lo que acabamos de leer? Mucho. Pablo le escribe a la iglesia en Corinto y la presenta como si fuera una esposa. Pero no una esposa cualquiera, una esposa virgen y pura. Hablando en términos espirituales, obviamente, la iglesia debemos ser como una esposa pura para Cristo, donde no tenemos corazón para ningún tipo de idolatría, para nada, sino que somos fieles a los mandamientos de nuestro Dios. Y estos 144,000 son personas que no fueron infieles a los mandamientos de Dios. ¿Qué más dice el texto de Apocalipsis 14:4, donde identifica a los 144,000? Aparte de no contaminarse con mujeres, siguen al Cordero, van a donde quiera que los sigue. Esto, hermano, o que los guíe, perdón. En Apocalipsis capítulo 7 y el versículo 11 dice la palabra del Señor:
como leímos hace un rato, y todos los ángeles, estoy leyendo Apocalipsis 7:17, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Y eso es lo que dice el versículo 4. Siguen al Cordero. Los cristianos, no nada más un número reducido de 144,000. Todo cristiano y cristiana fiel sigue al Cordero por donde quiera que el Cordero los guíe. No nada más un grupo selecto. Todo cristiano y cristiana hacemos eso. Seguimos al Señor a donde quiera que Él nos guíe. La tercera clave que nos da el versículo 4, dice, ellos fueron redimidos. La palabra redimido significa comprados. Fuimos rescatados. Como hijos de Dios nos perdimos, pero Él pagó el rescate. Y la idea, hermanos, del rescate está en la Biblia entera, desde la Génesis hasta el Apocalipsis. Si hay una historia, si hay un principio bien desarrollado en la Biblia, es que todos nosotros por gracia hemos sido redimidos, hemos sido comprados con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. En Jeremías 31:31 y en Primera de Pedro 1:18, como lo leímos hace rato. No hemos sido comprados por sangre, por plata o por oro, sino con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Y eso nos convierte en primicias. ¿Qué son las primicias? Eran las primeras ofrendas que el pueblo traía para Dios. Al venir nosotros a reconciliarnos con el Señor, formamos parte de estas primicias. Y finalmente, la cuarta clave que nos da está en el versículo 5 de Apocalipsis 14. Estos, dice, que hablaron la verdad. Permítame recordar exactamente cómo dice Apocalipsis 14 y el versículo 5. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Aún en los tribunales romanos no doblaron su rodilla. ¿Recuerdan que una vez les conté la anécdota de aquel hombre llamado Cristiano, que lo llevaron hasta la muerte a ser quemado en una silla? Y le preguntaron, dinos tu nombre. Y todo lo que decía es Cristiano. Pero Cristiano, ¿cómo te llamas? Cristiano. Y para todo su respuesta fue cristiana. Y ese concilio romano dijo, este hombre no merece vivir, quémenlo. Y le dijeron, antes de que te prendamos fuego, dinos la verdad, dinos tu nombre. Soy cristiano. Y murió en llamas diciendo, soy cristiano. Porque ese era su nombre. Y a pesar de todo, nunca dijo otra cosa para salvarse. Aquí en Apocalipsis capítulo 2 y versículo 13, el apóstol Juan dijo, o Dios dijo a través de Juan lo siguiente. Apocalipsis 2:13 dice, yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. ¿Y por qué murió Antipas? ¿Por qué se le recuerda esa muerte? Por decir como cristiano, soy un cristiano. Como aquellos hijos de Dios en el tiempo de Daniel, cuando los iban a echar al fuego, al horno de fuego. Podemos no echarte al horno, solamente que al oír te vamos a tocar la lira, la zampoña, el salterio, para que cuando escuches esos te dobles ante la rodilla del Nabucodonosor. No hay necesidad que toque nada, porque no. Nosotros vamos allá, vamos al fuego. Échenos al horno. Y los echaron y lo calentaron 7 veces más. Y Dios lo rescató del horno de fuego. Estos son los 144,000, que es todo cristiano. No es una clase especial de cristianos. No es una fuerza como la Delta Force o el FBI. No, estos somos cristianos que tenemos estas características. Ojalá que nosotros somos como ellos. Mi conclusión para terminar. El segundo aliado es el Evangelio. Ya no tengo tiempo, yo sé, pero muy rápido. El primer aliado fue el Cordero y el segundo es el Evangelio.
El Evangelio, hermanos, está, voy a leer del 6 al 11, regrese a Apocalipsis 14, por favor. Apocalipsis 14. Entre mi hija y mi esposa me dicen: Dad, ya estás predicando demasiado. Yo lo sé, pero me he propuesto, hermanos, de que terminar el libro, ¿verdad? Así que si me paro ya no cumplo ni conmigo mismo. Y una persona que no tiene palabra para cumplir lo que él mismo dice, pues no sirve. Entonces tengo que darle. Ya voy a acabar, Darcy. Dice el capítulo 14, versos 6 al 11. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno. Fíjese bien lo que tenía. Es que pienso que a veces leemos y no nos paramos donde tenemos que pararnos. Ese ángel tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios, dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad. ¿Pero por qué? Porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Ahora se habla de fornicación también. Ahorita veremos la conexión. Y el tercer ángel, porque fueron 3 ángeles, lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Está feo. Usted dirá: hermano, ¿y en 5 minutos va a aventar eso? Digo, ¿va a recorrer eso, perdón? Lo vamos a tratar. Ya voy, Wilfredo. 3 ángeles que emiten 3 grandes... Se me da que por eso John ya no vino, hermano. No se crea. Perdón, hermano, John si está escuchando, no se crea. Fue una broma de mal gusto. 3 ángeles que emiten 3 grandes anuncios, los que acabamos de ver. El primero, uno de ellos tiene el evangelio en su mano. El evangelio divino siempre llega, hermano Marrero, para darnos oportunidad. Dios nunca va a condenar a nadie, hermano Diego y hermana Daniela. Nunca va a condenar a nadie, hermano Carlos, sin antes darle la oportunidad a que se arrepienta. Dios no hace eso. El evangelio tiene que ser predicado, según leímos, a toda nación, a todo pueblo, a toda tribu, a toda lengua. Y este evangelio es el segundo aliado de los 2 que tiene Dios: al Cordero y su palabra. Satanás tenía a las 2 bestias en el tiempo de Roma: al emperador, que dijo de repente: yo soy Dios, yo soy divino, y luego se puso un concilio para hacer obligatoria la oración a él. Y Dios, con su palabra y con su Hijo, el evangelio divino siempre llega para dar oportunidad, y el juicio para Roma llegó. Así que arrepiéntanse. Esto nos recuerda lo que Mateo 28:19 dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. ¿A quién? A toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Escuchemos su mensaje, el del versículo 7, porque esto, hermanos, es gracia. Este ángel decía: teman a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes que en ellas hay. Ese mensaje también es para nosotros. Tengamos temor de Dios y adorémosle. El segundo ángel que apareció está en el versículo 8. Este ángel, hermanos, le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, dice aquí el versículo 8. Y la razón es porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Los detalles de su caída
los discutiremos más adelante en el capítulo 18, en el versículo 2 al 10. Ahí dice lo mismo. ¿Qué es la fornicación que hizo Babilonia? El emperador llevó la idolatría, como Roma era el imperio, a todas las naciones que estaban bajo ellos, les obligó a creer que el emperador era Dios y promulgó ese culto. Entonces ensució el pensamiento de muchos creyentes. Y dijo Dios, por esta razón viene un castigo contra Roma. Y esto es lo excelente de la profecía, hermanos, que la profecía habla como si ya hubiera pasado, cuando aún ni siquiera ha acontecido. Ha caído la gran ciudad, la Babilonia. Para el judío, hermanos, todo lo malo, a través de la historia bíblica, Babilonia llegó a representar todo lo perverso, todo lo repudiado por Dios. Eso era Babilonia. Y Juan usa 6 veces este término en Apocalipsis para referirse a Roma, Babilonia. Ahí están los textos, no vamos a leerlos por ahora. El mensaje del tercer ángel, el capítulo 14 de Apocalipsis, verso 9. El tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá el vino de la ira de Dios, que ha sido vaciada puro en el cáliz de su ira. O sea, el juicio está sobre Babilonia, sobre Roma, sobre su emperador. Pero si ustedes le hacen caso y siguen adorando al emperador, ustedes también van a recibir el castigo que Dios ha determinado. Un anuncio para quienes han adorado a la bestia y recibido su marca, que les daba ventajas, como ya leímos, comprar y vender. El beneficio que Satanás ofrece, no se nos olvide, siempre es temporal. Juan hace el uso del lenguaje figurado diciendo, estos han fornicado. Y esto es lo que ocurrió aquí. Esto no es el juicio final, hermanos. Este es el juicio a la bestia, que es Roma y su emperador. Por eso están frente al Cordero. Y ahora sí, la bendición de esperar con Dios. Versos 12 y 13, ya podemos irnos a casa. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque todas sus obras con ellos siguen. La paciencia de quienes, de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios. Esta es la paciencia. Después de haber oído el mensaje de Dios, ¿creemos en verdad esto, hermanos? Porque si esto es así, esta es la diferencia de esperar y creer en su palabra. Así, cualquier cristiano puede soportar las pruebas, sabiendo que el día que nosotros muramos, las obras que hicimos serán recordadas por nuestro Dios. Sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de vida. Y luego ya no me quedó el tiempo para hablar de las bienaventuranzas, porque son 7, y esas hablaremos la próxima semana. Me faltaba tantito para acabar, pero si me voy a la prisa no tiene chiste, porque esas hay que saborearlas. Son 7 bienaventuranzas. En griego se escribe Macario. Dice uno, ¿y Macario qué? Macario significa alegre, bienaventurado, gozoso. Y si ya estamos cansados, por tanto, escuchar, no podemos gozarnos de esas bienaventuranzas. Pero la semana que viene sí lo vamos a hacer con el favor de Dios. Gracias, hermano.